Adelante, mi Clau. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos dejas estar aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para aprender de tu palabra. Que hables a través de nuestro hermano Esteban, Señor, que sean palabras tuyas y no de hombres. Que pongas inteligencia y sabiduría en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, para poder entender de tu palabra y poderla reflejar a las demás personas, Señor, que este mundo tan caído, Señor, que necesita más de ti, pero no quieren voltear sus rostros a verte, a estar contigo, a no soltarse de tu mano, Señor, porque nosotros que hemos saboreado las misericordias y tus promesas, Señor, sabemos que es lo más hermoso que nos puede pasar y que debemos hacer nuestra casa en el cielo y no aquí en la tierra, Señor. Los bienes materiales del mundo no son de valía, Señor, sino las espirituales, y eso es lo que vale. Te damos gracias por todo ello y que los hermanos que están por llegar, Señor, tú apresures sus pasos y los cuides en su trayecto. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y en sus libros es la página 87. El domingo pasado terminamos de analizar las preguntas del capítulo 9 en el libro. Hoy iniciamos el capítulo 10 del estudio, que empieza precisamente en el capítulo 11 de nuestras Biblias. Y habíamos quedado en memorizar el versículo 1 de Hebreos 11. Ya se lo saben, está bien chiquito. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya ves? Está facilísimo, mi claro. A ver, Omarcín. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ven. La convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿Es el capítulo 11? Capítulo 11, versículo 1. Sí. Después la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo más difícil, más difícil, ¿verdad? Que necesitamos ver el ser humano para creer. No, aquí lo que nos pide Dios es tener fe para poder ver. ¿Quién fue ese apóstol al que Jesús le dijo? Tomás. Tomás. Ay, Tomás. Al incrédulo. Al incrédulo. Bienaventurado aquel que... Porque viste, creíste, ¿verdad? Bienaventurado aquel que cree sin ver, ¿verdad? Sin ver. El que cree sin ver. Y es a lo que se refiere este versículo. Después la fe, la certeza, estamos segurísimos de que lo que esperamos va a suceder, ¿verdad? La convicción de que todo lo que Dios promete se va a cumplir, ¿verdad? Aunque no lo veamos, tenemos esa certeza y esa convicción, ¿verdad? Con eso empezamos el estudio, Hebreos 11. Muy bien, vamos a leer nada más. Este capítulo 10 en sus libros dice que abarca desde Hebreos 11.1 hasta Hebreos 12.2. Eso es lo que vamos a cubrir en el capítulo 10 del estudio. Entonces, vamos a leer ahí en su libro, en la página 87. Hay 3 párrafos. Hay alguien que me ayude a leerlos. Déjenme que yo lea. Ahí está. Exacto. Ahí, pastor. Argumento general, desde ahí alguien que me ayude a leer esos 3 párrafos, por favor. El escritor, al final del capítulo 10, exhorta a los hebreos a preservar el camino entendido. A pesar de las dificultades del momento, recordándoles la verdad de Habacuc, que Habacuc plasmó en la gran declaración: mi justo vivirá por la fe. O, más literalmente, de la sustancia de la fe. Este concepto de la fe como principio directo del peregrino espiritual que atraviesa el desierto del mundo, cumpliendo a la vez el propósito de Dios por medio del testimonio que es encomendado
recomendado. Es tan importante que el autor inspirado lo recoge y lo elabora a través de una larga sección que define la fe y la ilustra por medio del ejemplo de los hombres fieles de la antigua dispensación. La línea de héroes culmina en la persona del autor y consumador de la fe, cuya prueba fue la más terrible de todas, cuya obra era sumamente eficaz y cuyo camino le condujo a la diestra de Dios. De él, como de todos los fieles que le precedieron y le siguen, Dios puede decir: mi gusto por la fe vivirá. En el capítulo 9 nos fue trazado el místico camino abierto por la Adalid hasta el santuario verdadero, donde los santificados que se les siguen adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí, como complemento obligado del primero, se nos señala el camino del peregrino que deja atrás Ur de los caldeos para buscar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las circunstancias de los peregrinos varían mucho, pues algunos prosiguen su marcha en circunstancias de relativa prosperidad, mientras que otros han de glorificar a Dios en medio del fuego, de la prueba y de la tristeza de la derrota aparente. Pero los comentarios sobre las hazañas de todos estos nos hacen comprender que solo Dios puede aquilatar el valor intrínseco del testimonio de cada cual, y que lo importante no era el resultado inmediato del esfuerzo, sino la fe que sostenía a los fieles y a la meta a donde iban. El mensaje se aplicaba al caso de los hebreos, quienes no tenían que extrañarse por las pruebas y las persecuciones del momento, que no eran sino la continuación de las circunstancias a través de las cuales sus antepasados habían glorificado a Dios, de modo que debían correr con paciencia la carrera que tenía por delante, pues los ojos del autor puestos los ojos del autor y consumador de la fe. Huelga decir que nosotros hemos de prestar atención a la misma poderosa palabra en estos días. ¿Se acuerdan desde el principio del estudio de Hebreos cuál era uno de los principales objetivos del autor de la carta? Sí, hermana. ¿Qué es Adalid? Adalid es como el jefe guerrero que va al frente de todos, quien dirige la batalla. ¿Va? No hay cuidado. ¿Se acuerdan cuál era uno de los principales objetivos del autor de Hebreos? Era hablar de su pueblo, ¿no? De Israel, ¿no? Estaba tratando de que entendieran que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento ya no tenía vigencia, ¿verdad? Sino ahora es el nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? La nueva Pascua, ¿verdad? Ese es uno de los principales objetivos. Entonces cuando vemos cómo empieza el versículo 1 del capítulo 11, es como si nos fuera a dar la conclusión de todo. Es decir, les está dando, acordamos que los hebreos en este momento todavía se dejaban llevar por los ritos y las leyes y todo lo que se hacía en Levítico, ¿verdad? Que son más bien obras, ¿verdad? Obras que sí efectivamente representaban el futuro del Mesías, ¿verdad? Pero no dejaban de ser cosas que hacer, ¿verdad? O sea, en la mente todavía de los hebreos era tengo que hacer para cumplir, ¿verdad? Entonces aquí empieza la conclusión de los 10 capítulos anteriores. Cuando leemos es pues, es como decir, ok, concluimos, ¿verdad? Todo lo que les dije anteriormente da por razón lo que les voy a decir ahora,
No son todos los ritos del Levítico, no es todo lo que hacía el sumo sacerdote, no es nada de eso. Es pues la fe. ¿Va? Y les va a demostrar a los hebreos que ahora, poniendo su fe en Cristo, ya no necesitan todos esos ritos. Claro. Y lo va a hacer, y eso es maravilloso en la palabra de Dios, lo va a hacer tomando como ejemplo precisamente a los padres de la fe, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento, para enseñarle a los hebreos que la fe de esos hombres, no las obras, sino la fe de todos esos hombres, confirma lo que ahora él va a decir. ¿Sí? Sí. ¿Entendemos el contexto? Entonces veamos el versículo 1 como la conclusión, de ahí va a tomar la conclusión de los 10 capítulos anteriores. ¿Va? Y ya todos repetimos de memoria el versículo 1. ¿Va? Yo sí los oía el domingo pasado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Va? Vamos a decirlo otra vez todos bien fuerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? Ahí está la conclusión. Entonces, olvidemos de todas las obras, es la fe. ¿Va? Ahora, ¿cómo lo voy a demostrar? Vienen todos los versículos adelante en la Biblia. Algunas Biblias tienen ahí, dice héroes de la fe o como subtítulo los ejemplos de fe, etc. Acordemos que eso no está en los escritos sagrados, en los escritos originales, pero es para ubicarnos de qué va a hablar el pasaje. Muy bien. Entonces, con eso en mente, vamos a entrar a la conclusión de la epístola de los Hebreos, tomando como preludio, vamos a decir, todos los 10 capítulos anteriores. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, vamos a leer Hebreos, en su Biblia, Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. ¿Estamos listos? Sí. Dice, es pues la... A los hechos en adicción tanto de la necesidad de la salvación como de la verdad del Evangelio, se le invita al hombre a que se entregue con todo su ser a la persona y la obra del Salvador, y al hacerlo recibe vida juntamente con Cristo. Fundamentalmente, el concepto de la fe es el mismo en todas partes de las Escrituras, pero a la vez pueden distinguirse distintos matices y aspectos, y en esta epístola aquello que es primordialmente una actitud de entrega y descanso en las cartas de Pablo llega a ser la percepción espiritual de quien comprende el hecho fundamental de la existencia de Dios, causa primera de todo lo creado, visible e invisible, y quien acepta todas las promesas de Dios en cuanto a su obra y plan para el porvenir, aferrándose a ellas con tanta confianza que adquieren para él mayor realidad que todo lo material y lo temporal que le rodea. Gracias, hermana. Entonces, el único medio para establecer la unión virtual con el Salvador es la fe. ¿Va? Y luego dice ahí, los pasos son los siguientes. Ante uno que verdaderamente busca la verdad, se presenta la obra de Dios en Cristo por el Evangelio. Otra vez voy a decir, doctor Techar, si realmente buscas la verdad, vas a encontrar a Cristo. Cuando se produce la convicción, tanto de la necesidad de la salvación como de la verdad del Evangelio. Tanto de la necesidad de ser salvado como de la verdad de la Biblia. Eso es lo que tiene que producir la fe. La necesidad de reconocer que necesito ser salvado y que la palabra de Dios es la verdad. Para eso necesito fe. ¿Va? Y luego dice, pueden distinguirse distintos matices y aspectos en esta epístola. Primero, llega a ser la percepción espiritual de quien comprende el hecho fundamental de la existencia de Dios. Cuando entendemos Hebreos, estamos entendiendo la existencia de Dios. Esa es una de las cosas que estamos entendiendo. La segunda, quien acepta todas las promesas de Dios en cuanto a su obra y plan para el porvenir, aferrándose a ellas con tanta confianza que adquiere para él mayor realidad que todo lo material y temporal que lo rodea. La realidad es que yo no sé ustedes cuántas veces hayan leído Hebreos, pero rara vez podría yo encontrar a alguien que me dijera, oye,
Aquí en Hebreos está toda la Biblia contenida, ¿verdad? Porque nos habla de todo el Antiguo Testamento, de toda la vida de Cristo, de toda la obra de Cristo y de todo, va a terminar todo, ¿verdad? Y muchos no leen la carta a los hebreos porque dicen, no, pues es para los hebreos. No, no es para los hebreos, es para todo creyente, ¿verdad? Y aquí estamos encontrando la naturaleza de Dios desde el principio, como dice el versículo 3, en donde nos dice que todo fue creado por Dios. Es el primer versículo de la Biblia. Y si quieren pongan ahí en concordancia, en ese versículo 3, antes que se me escape porque lo tenía en mis notas, no lo puse en mis notas, como concordancia pongan ahí Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. En concordancia con el versículo 3 de Hebreos 11, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si usted anota ahí Juan 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por Él, por Cristo, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando exactamente lo mismo de Hebreos 3. ¿Ah? Sí. Ahora que estoy leyendo nuevamente la Biblia este año, el año pasado, tengo, desde que acepté a Cristo como nuestro Salvador, tengo de leer la Biblia, ya tengo varios años. Y apenas este año estoy entendiendo cada libro. Se me hace como que estoy leyendo por primera vez todos los libros, ¿no? Porque los estoy saboreando, los estoy asimilando. Ahora sí que me está cayendo el 20 de lo que realmente nos quiere decir el Señor. Y como en un versículo dice el Señor, te voy a revelar hasta donde tú puedes comprender, hasta tú puedes entender. Y me da mucho gusto que ahorita Dios me está revelando muchas cosas que yo no entendía, que yo no comprendía. Y de veras invito a todos los hermanos que lean la Biblia, de veras lean el estudio de este año, léanlo y verán como cada vez se van a interesar más y van a estar más, como dice aquí que nos pide el Señor, estar más en Dios, más en Cristo, ¿verdad? Porque solamente leyendo la palabra es la que nos va a ayudar a estar más en Cristo. Sí, esto que dice la hermana es una verdad bíblica, ¿va? Es decir, ahorita les busco la cita, pero en la vida cristiana, todos cuando empezamos en la vida cristiana, después de que aceptamos a Cristo como Salvador, lo primero que dice la Biblia es que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿ah? Él envía a su Espíritu Santo a morar en nuestro interior. Uno de los objetivos primordiales o de las tareas primordiales del Espíritu Santo es ayudarnos a entender la Biblia. Por eso cada vez que usted va a leer la Biblia, lo primero que tiene que hacer es hincarse de todo corazón a orar y Señor, revélame tu verdad, háblame con tu verdad, porque si no le pedimos a Dios que nos hable, pues vamos a leer como si leyéramos cualquier otro libro, ¿verdad? Ahora, la misión del Espíritu Santo, decía yo, es revelarnos la verdad de Dios, pero lo hace como lo hacemos nosotros, como si fuéramos en la escuela, ¿verdad? Ninguno de nosotros empieza en la universidad, ¿o sí? No. Empezamos en el kindergarten, ¿verdad? Los parvulitos, ¿sí? Es igual con la palabra de Dios. Usted y yo empezamos a leer y Dios nos va revelando lo que podemos asimilar a nuestro nivel de comprensión espiritual, no mental, porque a lo mejor usted me dice, bueno, es que si un científico se pone a leer esto, como ya estudió mucho, va a aprender. No se trata de conocimiento humano, sino el conocimiento que el Espíritu Santo nos va revelando, ¿va? Entonces el Espíritu Santo, que nos conoce perfectamente, dice, a ver, te voy a dar este alimento espiritual que tú necesitas, ¿va? Y nos va alimentando, de acuerdo, insisto, a nuestro nivel de conocimiento de la Biblia, a nuestro nivel espiritual. Conforme vamos madurando espiritualmente y vamos
pasando de kinder a parvulito, de primer grado al segundo, al tercero, el Espíritu Santo nos va revelando cada vez verdades más profundas. ¿Por qué? Porque ya estamos espiritualmente preparados para entenderlas. Por eso, o sea, está bien que leamos toda la Biblia, sí, eso tenemos que hacerlo, es un mandato divino, ¿va? Pero no empiece usted por Apocalipsis, o no empiece usted por Daniel, o no empiece usted por Zacarías, o Ezequiel, o Isaías, o sea, no empiece por libros que son tan profundos y que tienen tantísima profecía que no vamos a entender, ¿va? Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no le vaya a revelar algo, por supuesto que le va a revelar algo. De todo lo que usted lea en la Biblia, si usted oró y se puso en manos de Dios, Dios le va a revelar algo. Lo que Él sabe que usted puede digerir como el alimento espiritual, ¿va? Entonces, así pasa. Cada vez mientras más veces leemos la Biblia, más profundas verdades el Espíritu Santo nos va a ir revelando. Creo que se dice ahorita la hermana Yolanda, ¿va? Por eso, repito otra vez, no sé cuántas veces haya usted leído el libro de Hebreos, pero al menos a mí me ha enseñado muchísimo más de lo que yo pude haber aprendido si lo leyera solito, ¿va? Por eso son importantes estas clases, ¿va? Para que podamos desmenuzarlo, ¿sí? Y igual que en un sermón, cada uno de nosotros va a recibir el alimento espiritual que solo Dios sabe que necesitamos, ¿va? Ahora que predique el hermano Luis, Claudia va a aprender algo, mi tío Consuelo va a aprender algo, el pastor va a aprender algo, a pesar de que ya tiene 124 años de leer la Biblia, algo va a aprender, porque el Espíritu Santo siempre tiene alimento espiritual para nosotros, siempre, siempre, siempre. El mismo predicador aprende. A veces cuando está uno predicando, dice, ay, eso no, no me lo había figurado, pero es Dios que nos va revelando las verdades. Y la hermana Namim, y la hermana Feli, y Luisito, Jessy, la hermana Vera, todos vamos a recibir, hasta Omar que sabe todo, vamos a recibir parte del alimento espiritual. ¿Va? ¿Correcto, pastor? ¿Estamos bien? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. Así que estar muy atentos a la voz de Dios, a ver qué nos quiere revelar hoy. Muy bien. Entonces sí, es importante leer y volver a leer la Biblia, y mientras más veces la leamos, más vamos a ir aprendiendo, más verdades, más profundidad de entendimiento vamos a tener la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Dele vuelta a su libro, página 89. Fíjese, le voy a leer más una parte del último. Los últimos renglones de la página 89 dice, perdón, del primer párrafo de la página 89 dice, la fe de esta epístola, ¿de cuál? De la de los Hebreos. La recepción de la visión celestial que se manifiesta enseguida por una obediencia eficaz a lo revelado. Por una obediencia eficaz a lo revelado. Esa es otra parte que usted y yo vamos aprendiendo. Cuando somos niños, las órdenes que nos dan es esto sí, esto no, no hagas esto, haz esto, no. Y son órdenes sencillas, prácticas, directas, ¿va? En la palabra de Dios, cuando estamos empezando a entender la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, igual Dios nos da frases muy sencillas, directas, que podemos asimilar y comprender. ¿Por qué? Porque Dios espera que lo que usted y yo aprendemos lo pongamos por obra. ¿Qué hace el alimento en nuestro cuerpo? Nos fortalece, nos da energía, nos nutre, ¿verdad? Lo mismo hace la palabra de Dios. Nos fortalece, nos nutre. ¿Para qué? Para que podamos poner en obra. Si no nos alimentamos, estoy hablando físicamente, va a llegar un momento en que nuestro cuerpo no va a tener la energía suficiente para hacer nada. ¿Correcto? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, va a llegar un momento en que vamos a empezar a vivir como el mundo vive. Nos debilitamos, exactamente. La fe se debilita, ¿va? ¿Se acuerdan que los apóstoles le decían al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe, ¿va? Porque vienen pruebas y todo ello, y es necesaria la fe. Entonces, otra vez, aquí dice, la fe de esta epístola de los Hebreos, la recepción de la visión celestial de que Dios, todo fue creado por Dios,
se manifiesta enseguida por la obediencia eficaz de lo revelado. Otra vez, como dice el apóstol Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe sin mis obras. No, al revés. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Lo que yo hago, la forma en que yo vivo, te va a demostrar que yo tengo fe. ¿Va? Entonces, si yo hago lo que dice aquí, estoy demostrando que tengo fe. Eso es lo que Dios espera, que lo que usted y yo aprendamos, de inmediato lo pongamos en práctica. ¿Correcto? Muy bien. Apenas vamos a ver el versículo 1. Hay alguien que me dio ese párrafo. La fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. Después de este preludio estamos mejor situados para comprender las profundas frases que forman la introducción de esta sección. Certeza, en la versión Reina Valera, traduce upostasis, que según su etimología es aquello que forma una base. Se tradujo por sustancia en 1.3 en esta epístola, donde se refería a ser esencial de Dios, del cual el Hijo es la exacta representación. Pero en Hebreos 3.14 la traducción es confianza, o sea, la base para un testimonio firme, y en este sentido se emplea varias veces en el Nuevo Testamento. Creemos pues que la traducción que adelantamos arriba, aquello que da sustancia a las cosas que se esperan, es la más adecuada en nuestro contexto. Las cosas que se esperan son aquellos que Dios ha prometido, y la fe, comprendiendo lo que Dios prometió, no puede fallar. Da sustancia y actualidad espiritual a la promesa en la experiencia del creyente, llegando a ser la gran realidad que le libra en espíritu de la servidumbre, de las circunstancias y del temor de los hombres. ¿Entiende? O sea, en lugar de que leamos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, el doctor Trenchard sugiere que leamos la fe es lo que da sustancia a las cosas que se esperan. La fe es lo que le da sustento, seguridad, certeza a las cosas que se esperan. Es decir, la fe es lo que nos sostiene, creyendo en aquello que esperamos. ¿Sí? Bueno, luego tiene una sugerencia para la segunda parte del versículo 1. Alguien que lea eso: la fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven. La primera frase del texto relaciona la fe con el mundo venidero y la segunda con el mundo invisible, mientras que en el versículo 3 nos asegura en cuanto a la procedencia del universo visible. La vista humana, aun con la notable ayuda de la técnica moderna, no alcanza más que una pequeñísima parte del mundo visible y es totalmente incapaz de penetrar en los sectores de las esferas secretos de las esferas espirituales o de discernir las edades futuras. La revelación de Dios, garantizada por la revelación histórica de la persona de Cristo, da a conocer estas esferas que se escapan de la investigación científica y la fe. Al atreverse a obrar en conformidad con lo revelado, pone a prueba su realidad y encuentra que, efectivamente, las potencias espirituales existen, pues se manifiestan en la vida y experiencia del creyente. De ahí, poder sobrenatural que sostenía y activaba el testimonio y el servicio de los seres, de cuyas vidas el autor pasa revista en el curso de esta sección. Muy bien. Aquí es importante resaltar esto. O sea, aquí otra vez el doctor Trenchard, en lugar de la traducción, la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve, sugiere que entendamos la fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven. ¿Sí? O sea, entonces el versículo 1 se leería: la fe es lo que da sustancia a cosas que se esperan, la fe es lo que pone a prueba las cosas que no se ven. ¿Sí? Es lo que está sugiriendo. Ahora, bueno, vamos a leer el siguiente párrafo, por favor. La fe comprende el universo que
Comprende que el universo se constituyó por la palabra de Dios. ¿Le puedes prestar el libro de Iván? A ver si está ahí. ¿No está? Ah, bueno, déjalo. Muy bien. ¿Alguien? Para prestarle a mi tío. Pero vamos, alguien que lea ahí el primer párrafo nada más. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Anteriormente, al comentar Hebreos 2:26, hemos tenido ocasiones de adelantar una definición de los siglos, término que se traduce aquí por el universo. Según nuestro texto, el término incluye las cosas visibles y viene a ser todo lo que nosotros entendemos por el espacio, unido al tiempo, juntamente con todo lo creado en el espacio o a lo largo del tiempo. Muchos hombres quisieran creer que aquellos existe como un hecho primordial, pero aquí aprendemos que todo se ha sacado en ordenada procesión por los decretos emata de Dios según el plan que Él ha determinado anteriormente. Dios solo es el hecho primordial. Y dijo Dios, sea la luz y haya expansión, etcétera, según la majestuosa revelación del capítulo 1 de Génesis. Gracias, hermano Felipe. Muy bien. Entonces dice, por la fe, si la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Va? Lo que esperamos son el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, antes de la existencia del universo, ¿qué había? Nada. Solamente Dios. ¿Ah? Pregunta teológica, ¿qué fue lo primero que creó Dios? ¿Qué fue lo primero que creó Dios? Los cielos y la tierra. Los ángeles que la adoraran. Ah, ¿verdad? Lo primero que creó Dios fueron los ángeles. ¿Sí? ¿En dónde está? Un lugar donde vivían los ángeles. Entre todos esos ángeles, ¿quién era el más hermoso de todos? Satanás. ¿Ah? ¿Y qué hizo Dios con Satanás, el ángel más hermoso creado? Vámonos, expulsado del cielo por querer ser como Dios. ¿Ah? Y junto con él se llevó a no sé cuántos miles de demonios. ¿Ah? Eso sí lo sabemos. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos cielos hay según la Biblia? ¿Cuántos cielos hay según la Biblia? Tres. Gracias, hermano. Hay 3 cielos. ¿Ah? El primero es lo que conocemos como la bóveda celeste. ¿Sí? Lo que alcanzamos a ver con nuestra vista natural. El cielo azul. ¿Sí? El segundo cielo es todo el universo. Todo el universo. Planetas, galaxias, todo el universo es el segundo cielo. Bueno, pues más allá del universo está el tercer cielo. El tercer cielo es donde está Dios. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, a la presencia donde estaba Cristo sentado a la diestra. Está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Va? Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Se está entendiendo? Ahora, el segundo y el primer cielo, eso es lo que creó Dios, eso es lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a percibir. Y como bien dice el doctor Tenchar, aún con los telescopios más potentes no se alcanza a ver dónde termina el universo. Es imposible. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar según la Biblia
según el apóstol Pedro, según el apóstol Pablo, según Apocalipsis, con el apóstol Juan, ¿qué va a pasar con el cielo y la tierra? O sea, entendiendo el cielo como la bóveda celeste y el universo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a acabar. ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Sí creemos que van a acabar o no? ¿O no sabemos? La canta el hermano. Vas a ver, hermano, no me veas así, hombre. Los elementos en ella serán quemados. Así, algo así. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Así es. Apocalipsis 21:1. Y el apóstol Pedro dijo, todo esto va a ser quemado y destruido en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y Dios va a crear, porque dice el apóstol Pedro, mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde dice eso? Siempre me dicen lo mismo, pues en la Biblia, pues sí. Yo ya dije un libro cuando menos, no dije bueno. la Biblia de Apocalipsis. Ay, Dios mío. Tengo que encontrar la cita, pues es importante. Sé cómo lo voy a extrañar, chivo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, plural, no el cielo, sino los cielos, el cielo, la bóveda celeste y el regreso, pasarán, la palabra pasarán, voy a predicar de eso si Dios quiere el próximo domingo, dice el Señor Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra que se traduce como pasarán quiere decir perecerán. Grábeselo desde ahorita, perecerán, ¿va? O sea, dejarán de existir, ¿ok? Entonces dice, los cielos perecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Muy bien, entonces, el versículo 3 de Hebreos 11 dice, alguien que lo lea, Hebreos 3:11. ¿Cómo dice? Hebreos 11:3, perdón. Perdón. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, ya para terminar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. ¿Ah? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es todo. Mi hermanito Gamaliel. En el principio creó Dios, antes los ángeles, ¿va? Primero los ángeles, ¿va? ¿Okay? En el principio creó Dios los cielos, plural, ¿va? Sí, porque los ángeles se crearon primero porque Dios necesitaba quien estuviera cuidando su reino. Eso viene en los evangelios. Eso es todo, mi claro. Ahora sí estoy leyendo. La verdad, sí, ¿para qué miento? Ahora, dice que se creó, que todo eso se creó de lo que no existía. ¿Va? Sí. Lo único que existía era Dios y sus ángeles. Dios creó el universo de lo que no existía. ¿Qué es lo que nos hace creer y confiar en esa verdad? La fe. Después la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de la cosa. ¿Qué le falta a los seres humanos para creer eso? Que Dios creó el cielo y la tierra y los universos y todo. La fe. Pues sí, porque en los evangelios se habla de que todas las obras de sanación que hizo Dios, Jesucristo, fueron sanados por fe. Todos.
porque pusieron su fe en que Cristo los Cristo pudiera los iba sanar. a sanar. ¿Ah? Entonces, todo lo que la humanidad diga, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de Por no eso sé son qué, teorías. son teorías, algo que no ha sido ni podrá ser comprobado. Y tanto es así porque hay muchos científicos que se han convertido al cristianismo al estar estudiando la misma ciencia. Así es. Bueno, reconocen que debe existir un ser supremo. Ahora, ¿en qué momento recibimos la fe? ¿O no la recibimos? Sí, bueno, La fe la vamos adquiriendo. la vamos adquiriendo conforme vamos leyendo, Vamos creyendo. conforme... Que cosa que me paré para que tú te ejercites el domingo que entra con mamá, pero La fe es por el oír. Es un fruto del espíritu la fe. Sí. Sí. entonces, ¿en qué momento recibimos la fe? Al momento El momento de que oímos. de recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, de tales cosas no hay ley. ¿Ah? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, fe. Cuando nosotros, por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito. ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para todo aquel que en Él tenga fe, No, dice para todo aquel que en Él crea. Primero creemos, Luego tenemos fe. y una vez que recibimos el Espíritu Santo, entonces tenemos fe para creerle a Dios todo lo que dice. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos creerle a Dios. No a Dios, a Dios. ¿Sí? Se tiene la diferencia entre creencia y fe. Entonces, primero, para poder ser cristianos, usted y yo creímos en el sacrificio del Señor Jesucristo y creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, y luego lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Va? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe es la que nos salva. ¿Va? Una vez que la tenemos, ya somos salvos por la fe. ¿Va? Que es el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado para poder tener fe en Cristo. ¿Sí? Y esta fe y esta gracia nos es dada, no es nuestra. ¿Dónde dice eso? ¿Quién dijo Efesios 2? ¿Sí? Versículo 8, muy bien. A ver, recítelo conmigo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Ah? Eso muy bien. ¿Qué clase tan aplicada tenemos aquí? ¿Ah? Pero entonces dice que la gracia y la fe nos es dada por el Espíritu Santo. No nacemos con fe. Ningún ser humano nace con fe. No le haga caso al que le diga que nace con fe. Nacemos con la capacidad de creer o de no creer. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces la fe es la certeza de lo que se espera. la convicción de lo que no se ve. Eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, qué bonita clase. El jueves aprendimos un versículo, hermanita Elena, bien difícil, 3 palabras. Y este jueves vamos a aprender otro de 3 palabras también. 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Está bien fácil. Y el que vamos a estudiar este jueves, orad sin cesar. Orad sin cesar. 3 palabritas. Es que ya puede presumir que se aprendió de memoria los versículos. Hay un corito que dice 3 palabritas son de los niños más pequeños. Cuando ¿Ah, sí? no saben leer ni escribir. 3
palabritas son las que aprendí hoy de memoria. Dios es amor. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos a terminar con una oración y lo dejamos aquí el domingo que entra, Dios mediante, página 90 en sus libros, La fe descansa en la naturaleza y las providencias de Dios. Ahí vamos a empezar, si Dios lo permite. Hermana Feli, nos despide de oración, por favor. Vamos a tener una oración, hermanitos. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, te damos porque cada día aprendemos más de tu palabra, Señor. Amén, gracias. Gracias, Señor, también por la vida de nuestro pastor, que tú, Señor Jesús, le has dado este don, Señor, y pones palabras en sus labios, Señor, para enseñar, Señor Jesús, a tu iglesia, Señor. Sabemos que ser, Señor, un pastor o un ministro, Señor, no es nada fácil, Padre. Pero dice tu palabra que para ti no hay nada imposible, Señor, todo lo es posible, Padre. Y así, Señor Jesús, que todo lo que nos enseñan, Señor, que lo pongamos por obra, Señor, y que no sea, Señor, nada más en vano por venir a este lugar, Señor Jesús. Que no lo tomemos, Señor, como de costumbre, Señor, sino que cada día aprendamos más de ella, Señor. Danos entendimiento y sabiduría, Señor Jesús, para poder, Señor, llevar esta palabra, Señor Jesús, y ponerla por obra, Señor. En tus manos, Señor Jesús, está tu congregación y todos mis hermanos presentes, Señor, y también los que han de venir, Señor, para, Señor Jesús, estar aquí reunidos, Señor, y escuchar más de tu palabra y estar juntos y gozarnos, Señor Jesús, contigo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Vamos a disponernos a la alabanza. No, la cena, Señor, primero. Luego, después de la alabanza, ¿no? Gracias, hermanos. Dios les bendiga.